Se cortó de nuevo, volvió la internet. Cometimos un error técnico. Estábamos hablando, pero no estábamos transmitiendo. Bien. Hoy es 29 de agosto del año 2025, último viernes del mes de agosto. Próximo lunes, cuando volvamos, ya estaremos en el mes de septiembre. Agradecidos al Señor por este día, agradecidos al Señor por la temperatura que tenemos aquí, por el hermoso día de hoy. Somos gratos, agradecidos al Señor por todo esto. Y hoy es 29. 29 en Uruguay es día de ñoquis. Entonces, lógicamente, muchos deben haber comido ñoquis en este día. Nosotros hace mucho tiempo que no comemos ñoquis porque aquí en Brasil no existe. Se encuentra en el supermercado un paquetito de medio kilo y para que usted entienda sale casi 200 pesos medio kilo de ñoquis. Buenas noches Carla, que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Carla Elisa, Luciana Elisa, Víctor Emanuel y Luciano. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Así como también a la pastora Marta, que está aquí con nosotros en esta noche. Bien, queremos hablar de Pedro. Queremos continuar hablando del apóstol Pedro. Mateo capítulo número 13, que es donde nosotros vamos a comenzar hoy a hablar del apóstol Pedro. Allí en Mateo capítulo número 13 nos va a contar la palabra de Dios que Jesús estaba en un lugar conocido como Cesarea de Filipo. Este lugar era una ciudad, una región, existe hasta el día de hoy. Un día vamos a hablar sobre las puertas del infierno y ahí usted va a entender mejor la historia de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo estaba habitada por romanos, griegos, en fin, gentiles, en una palabra, aquellos que no son judíos. Y allí en este lugar había una caverna que era conocida como la puerta del infierno. Así era conocida esa caverna. Y allí en esa caverna, supuestamente la creencia de aquellas personas, allí habitaba un dios llamado el dios Pan, griego, de la mitología griega. Este dios, con cuerpo de hombre, pero con cabeza y piernas, pies de cabra. La creencia era que él salía al mediodía a tocar su flauta por los bosques, a buscar doncellas para llevarlas prisioneras. Buenas noches, nuestra hermana Rosa en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. Bendiciones para nuestra hermana Rosa y toda su familia. Me imagino que hoy debe haber hecho unos ñoquis, aquellos caseritos. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. Este Dios que salía al mediodía con su flauta, encantaba a las doncellas y las llevaba a su caverna. También se practicaba el sacrificio de las doncellas en esa caverna. Era algo que atemorizaba a toda la región. Las personas al mediodía no salían para ningún lado porque tenían temor de que este Dios llamado Pan, que de esa palabra también procede la palabra pandemia o pandemia, como quiera decirlo, no sé bien ahora en portugués y en español, pero por ahí va, no salían por temor a todo esto. Bien, y en ese lugar, en Cesarea de Filipo, está Jesús. Y en el versículo número 13 de Mateo, que lo tenemos aquí, Jesús les va a preguntar a los discípulos. Los va a poner contra la pared. Les va a hacer una pregunta y les va a decir: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí comienzan a responder los discípulos.
Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y viene un silencio abrumador. Jesús va a poner a sus discípulos contra la pared. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? No tenían palabras para decir. Allí quedaron todos quietos. Eran 12 hombres. De estos 12, de 11 de ellos no salió una palabra de su boca. Habrán quedado pensando, o como decimos vulgarmente, se apretaron y no sabían lo que responder. Tal vez le faltó coraje, audacia para responderle al Señor, para decirles lo que ellos pensaban. Jesús en realidad los confrontó, los enfrentó. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí va a aparecer Pedro. Ahí va a aparecer Pedro y el versículo 16 va a decir, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así de claro lo dijo Pedro. Con toda seguridad, con toda firmeza, sin titubear, Pedro le dice al Señor quién es realmente el Señor. Esto lo dijo Pedro. El apóstol Pedro va a responder a la pregunta del maestro. Enseguida va a venir la respuesta del Señor, que va a decir de la siguiente manera. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En ese momento le cambió el nombre. Buenas noches a este matrimonio, a José y Samela, aquí en la ciudad de Casequí, Río Grande del Sur. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Un gran abrazo a ustedes y a toda su familia. Bendiciones del Señor sobre sus vidas. Y aquí entonces Jesús le va a cambiar el nombre a Pedro. Hasta ese momento Jesús lo llamaba Simón. A partir de ahora lo va a llamar Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Tremenda revelación del apóstol Pedro. Podríamos detenernos para analizar y vamos a ver un poquito que Jesús le va a decir, tú eres Pedro, que quiere decir piedra. Ahora, Jesús es la roca. Y Jesús va a decir lo siguiente, sobre esta roca, o sea, sobre él sería edificada la iglesia. Bien, allí también va a decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y allí en aquel lugar, para muchos y los habitantes de aquella región, de aquella ciudad, y para muchas personas que conocían Cesarea de Filipo,
consideraban la entrada a aquella caverna, a aquella cueva, donde le rendían culto a este dios de la mitología griega, consideraban, decían que era la puerta del infierno. Justamente en ese lugar Jesús va a expresar esto, de que las puertas del infierno no podrán prevalecer jamás contra la iglesia de Cristo. En ese lugar, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le va a dar esa gran revelación. Ninguno de los 11 discípulos tuvo el coraje, tuvo la audacia de proferir una palabra, de expresar un pensamiento. Pero Pedro sí, Pedro lo tuvo. Pedro reveló aquello que sus compañeros o sospechaban o creían, no se animaban a hablar, o de aquellos que, así que en la ruedita de amigos, de conocidos, hablamos algunas cosas, pero cuando tiene que declarar realmente, no son todos los que tienen la capacidad de hablar aquello que piensan respecto a otra persona. Y Pedro le va a decir con todas las palabras, clarito le va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto le va a decir Pedro. Pedro le va a dar esta revelación lógicamente, a sus compañeros, a los otros discípulos. Bien, ahora, de Pedro, que es usado por Dios para hacer esta manifestación públicamente delante de los demás discípulos, que va a ser reconocido por el Señor Jesús, que le va a llamar de bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y luego le va a llamar de Pedro, bienaventurado eres, bendecido. Ahora, después en el versículo 21 nos va a decir lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. Tal vez, antes de seguir adelante, tal vez alguna vez en tu vida te has preguntado ¿por qué Jesús resucitó al tercer día? ¿Por qué Jesús no resucitó al segundo día? ¿O en el mismo día? ¿Por qué no resucitó Jesús y dejó para resucitar al tercer día? Allá en Génesis, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac para sacrificarlo, por 3 días Isaac está muerto en el corazón de Abraham, porque Abraham lo está llevando al sacrificio. Luego Dios le va a dar un carnero en lugar de Isaac. Estaba prefigurando lo que iría a suceder con Cristo. Ahora, ¿por qué 3 días? ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro al 4.º día, por ejemplo, y no fue enseguida para curarlo? ¿O no lo curó o no lo resucitó al primer día o al segundo día? Recordemos que al 4.º día las hermanas de Lázaro le van a decir: Señor, viene ya, porque hace 4 días que está en el sepulcro. ¿Qué sucede? Si hacía 4 días que estaba en el sepulcro, esto quiere decir de que Lázaro habría muerto
entre 6 o 7 días, más o menos. Porque la creencia de los judíos era, primero ellos hacían un velorio bastante prolongado. Buenas noches, Viviana, en la ciudad de Montevideo, creo que está ahora. Que Dios bendiga poderosamente la vida de nuestra hermana Viviana. Que Dios te bendiga poderosamente. Los judíos tenían una creencia. Los velorios de ellos duraban de 1 a 3 días. Porque ellos creían que la persona, cuando moría, y había una enfermedad también allí, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero que la persona quedaba como muerta, entonces ellos también esperaban eso para no sepultarla viva. Pero principalmente porque ellos creían que hasta el tercer día la persona tenía la posibilidad de resucitar, porque la creencia popular judía era que el espíritu de la persona quedaba en el ambiente y podría volver al cuerpo y la persona resucitar. Esto es algo, por eso Jesús resucitó a Lázaro al 4.º día, cuando ya no tenía más esperanza, cuando las esperanzas se habían acabado, o al 6.º día o al 7.º día, si hacemos bien las cuentas. Las esperanzas ya se habían acabado y Jesús resucita a Lázaro. Ahora, Jesús resucita al 3.er día, y vea bien, aquello que ellos creían, aquello que ellos practicaban, cuando Jesús verdaderamente resucitó al 3.er día, ellos no creyeron. Esto es increíble. Bien, Pedro entonces va a hablarle a Jesús. Jesús va a comenzar a hablar abiertamente de su sufrimiento, de su crucifixión, de la traición, de todo aquello que iría a suceder en Jerusalén. Y les debe haber hablado también por qué le era necesario padecer, por qué le era necesario morir en una cruz, pero que al 3.er día él iría a resucitar. Y aquí llega Pedro nuevamente. Recordemos que Pedro viene de una tremenda revelación y le va a decir al Señor. Desde entonces comenzó Jesús, es el versículo 21 al 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Después continúa hablando. Pero vamos a detenernos aquí. Primero, versículo número 22. Pedro comienza a reconvenirle al Señor. Lo llama aparte y le comienza a hablar para que él no vaya a Jerusalén. Ahora, la respuesta de Jesús es: quítate de delante de mí, Satanás. Él no le dijo nada hablando Simón o Pedro. Jesús reprendió al diablo. Ahora Pedro, después de venir de esa tremenda revelación que le fue dada por el Espíritu Santo de Dios, Pedro viene a ser usado
por el diablo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en ese corto periodo de tiempo con Pedro? Recordemos todo lo que Jesús le dijo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Será que después de esta revelación, es una pregunta que me hago, la palabra de Dios nos dice, pero tiene que haber una explicación por qué Pedro fue usado por Satanás? Tiene que haber una explicación. Tal vez Pedro sintió orgullo. No es normal. Tal vez la vanagloria se le subió al corazón de Pedro. Pedro se sintió más importante. O tal vez se sintió mejor que sus propios compañeros, aquellos otros discípulos que estaban con él allí. A veces vemos personas que son tremendamente usadas por Dios. Y de repente, esas personas desaparecen. Desaparecen como si nada. ¿Por qué? Porque muchas veces no le dan la gloria a Dios. ¿Qué le sucedió a Pedro? Pedro se creyó el tal. Pedro se creyó mejor. ¿Qué le sucedió a Pedro? Y Jesús le va a decir, me eres piedra de tropiezo. Aquel hombre que recién había reconocido que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora está negando a Jesús. Recordemos también que el ambiente en el cual ellos estaban, la atmósfera espiritual de aquel lugar debería ser bastante pesada. La atmósfera espiritual de aquel lugar debería ser bastante pesada. Pues allí se hacían sacrificios humanos. Pues allí se adoraba a un Dios perverso, inmoral, para no utilizar otras palabras. Y allí está Jesús junto con sus discípulos en ese lugar. ¿Qué llevó Jesús a hacer esta pregunta justamente en ese lugar? Donde era conocido ese lugar como que allí existían las puertas para el infierno. Y el infierno se levanta contra Cristo en ese lugar. Y va a usar a Pedro. ¿Cómo debemos de vigilar? De estar atentos, de no caminar por el sendero de la vanagloria, de no dejar que el orgullo, la vanagloria, venga a apoderarse de nuestras vidas. En el reino de Dios, aquel que crece tiene que disminuir. Es todo lo contrario. Si queremos crecer, debemos de disminuir. El pastor no es más que el diácono o el ujier, como se dice en Uruguay. Si ponemos en la balanza, el pastor debe de disminuir. El ujier está por encima del pastor. Porque el ujier, el diácono, están para servir. ¿Verdad? Y Jesús dijo que mayor es el que sirve
que aquel que es servido. Y si tendremos para aprender de Jesús. Jesús, su vida fue una vida de servicio, de donación, de ayudar, de estar al lado del pueblo, alimentando, salvando, curando, aliviando dolores, dándoles una palabra de esperanza, de fe, anunciándoles, entregándoles el reino de Dios. Ahora Pedro, este hombre tan intrépido, este hombre que había caminado sobre el mar, este hombre que vio uno de los primeros milagros de Jesús, vio a su suegra ser curada, vio Jesús alimentar a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Caminó y experimentó caminar sobre el mar junto a Jesús. Entonces, si vamos a hablar de experiencia en el Señor, Pedro tenía mucha experiencia con el Señor. Claro que sí. Claro que tenía mucha experiencia con el Señor. Pero a veces no cerramos brechas. Dejamos brechas. Yo no puedo olvidarme jamás de un pastor que ya no está entre nosotros, que ya está con el Señor, que él siempre me decía, me llamaba por mi apodo y me decía, no, cuando te golpeen el hombro y te digan, qué lindo que predicás o qué buen mensaje, tené cuidado con eso. Tené cuidado con eso que no te suba a la cabeza. Y es una gran realidad. ¿Qué sucedió en ese intervalo de tiempo? ¿Será, por ejemplo, que si vamos a escoger uno de los discípulos allí que podría ser más perverso, vamos a elegir a Judas? Y que vino y le golpeó al hombro a Pedro, es toda una imaginación, no está en la palabra de Dios. Y que le haya dicho a Pedro, te pasaste, mataste a todos. Se quedaron de boca abierta. ¿Usted piensa que esto no pasa dentro de una iglesia, en una congregación? Pasa así. Predicás mejor que el pastor. El pastor debería ser vos. Y esas cosas suceden. Qué bien que predicás, qué bien que enseñás. Cómo te dedicás a la oración. Y parece que eso pensamos nosotros para nosotros mismos que nos hace bien. Pero al contrario, nos están inflando como un globo. Y ante nuestro caminar por el medio de las rosas, una espina va a pinchar y se va a desinflar el globo. No va a existir más el globo. Tal vez haya sido esto que le haya pasado a Pedro. No sé si fue o no fue. Pero ¿por qué Jesús reprende a Satanás y no le dice nada a Pedro? Nosotros no vemos el nombre de Pedro acá. Quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuidado, ¿a dónde estamos mirando? Cuidado, ¿a dónde estamos mirando? Nuestra mirada debe estar en lo alto. Hay una ilustración y hay un mensaje también que he escuchado de un pastor brasileño
que el título del mensaje es ¿Eres águila o gallina? El águila anda en las alturas. La gallina está en el suelo, picoteando el suelo de aquí y allí, comiendo maíz, comiendo una lombriz, comiendo cualquier bichito que aparezca. Ahora el águila no. El águila elige lo que va a comer. Es bastante selectiva en su alimentación. Ahora la gallina no. La gallina tanto va a comer una ración como va a comer un maíz, como va a comer un resto de comida que quede, un guiso de arroz. La gallina va a comer, porque ella no selecciona lo que va a comer. Y muchas veces nosotros debemos de seleccionar también con quién nos relacionamos. No estoy diciendo que vayamos a ser personas de cara largas, amargadas y que no nos demos con nadie. No. Debemos y tenemos que hablar con todo el mundo. Pero cuidado a quienes les contamos nuestros sueños. Cuidado con aquellos que vienen a decirnos cosas que van a alimentar a nuestro ego. La palabra exacta sería cuidado con aquellos que traen un plato de alimento para nuestro ego. Y comenzamos a alimentar nuestro ego. Y comienza a gustarnos. Hoy tenemos más artistas que adoradores al Señor. Hoy pastores traen mensajes motivacionales que motivan a las personas, pero por un momentito. Les traen alegría, pero no tienen felicidad. No se solidifica la felicidad. La alegría es por un momento. Ahora la felicidad es siempre. Hasta en los momentos de tensión, en los momentos de sufrimiento. Es interesante creo que todos han visto esa película, La Pasión de Cristo. Cuando en una determinada escena, Cristo se abraza al madero, se abraza a la cruz, porque Él sabía lo que estaba haciendo, Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía que era necesario pasar por aquel sufrimiento, pero al mismo tiempo con felicidad. Estaba feliz, porque estaba reconciliando al hombre con Dios a través de su sacrificio. Y vaya si intentaron impedir de que Jesús llegase a la cruz. Pedro es uno de ellos. Este momento que nosotros estamos viendo es un momento donde Satanás quiere impedir de que Jesús llegue a la cruz. ¿Por qué Satanás quería impedir que Jesús llegara a la cruz, Wilson? Buenas noches, que Dios te bendiga poderosamente en la ciudad de Tacuarembó, Uruguay. ¿Por qué quería impedir? Porque él sabía que cuando Jesús llegase a la cruz, él iba a ser derrotado para siempre. Que es algo que parece que los creyentes tampoco han entendido esto, de que el diablo está derrotado. Y muchas veces le damos más fuerza al diablo que a nuestra propia fe. A eso es del diablo, aquello es del diablo, aquello es del diablo, aquello es del diablo. Y le vamos dando todo al diablo. Cuando en realidad lo único que él tiene el diablo, que él es dueño absoluto, es la mentira. Eso sí, es de él. Eso le corresponde a él.
Ahora lo demás no. Lo demás no. Pedro, ¿qué le sucedió a Pedro? Si pudiera estar frente a frente con Pedro, le preguntaría, ¿por qué negaste al maestro? ¿O por qué querías impedir de que el maestro llegara a la cruz? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó en la mente de Pedro? Que se dejó influenciar por el enemigo de nuestras almas. ¿Qué le sucedió realmente a Pedro? Que no nos venga a suceder a nosotros. Que no nos venga a suceder a nosotros. ¿Cómo y de qué manera? Aceptando un evangelio falluto que está siendo predicado en los días de hoy. Aceptando un evangelio mentiroso que está siendo predicado en los días de hoy. Aceptando enseñanzas de hombres y no de Dios. Siguiendo preceptos, costumbres, doctrinas de hombres y no de Dios. ¿Qué nos diría el Señor si hablara con nosotros? A veces me pregunto, si el Señor escribiera una carta, como escribió a las 7 iglesias, pero que escribiera una carta direccionada a nosotros, si el Señor escribiera una carta direccionada a Wilson, a José y Samela, a Viviana, a nuestra hermana Rosa, a Carla, a la pastora Marta, a mí, Agustina, buenas noches, que Dios te bendiga poderosamente. ¿Qué el Señor diría en una carta para Agustina? Nosotros sabemos lo que dice en las cartas del Apocalipsis. Y tengo contra ti, y tengo contra ti, y tengo contra ti. ¿Qué tendría el Señor contra nosotros? ¿Qué debemos de dejar? ¿Qué debemos de abandonar? ¿Qué estamos tolerando? Cuando el Señor escribe en una determinada iglesia, dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, pero no lo era. ¿Qué estamos tolerando nosotros? Es muy fácil imaginarnos y criticar a Pedro, pero en nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra vida? Si tuviéramos la oportunidad de recibir esa carta del Señor, ¿qué diría esa carta? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos siendo nosotros tropiezo para el Señor? Esto es algo serio, es algo para nosotros meditar y pensar. Pedro en ese momento estaba haciendo ¿qué? Tropiezo. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque estaba siendo usado por Satanás. Debemos de vigilar. Debemos abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder discernir verdaderamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces pensamos que es de Dios y no es de Dios. Debemos de discernir muy bien todas las cosas. Todas las cosas debemos de discernirlas. Que podamos tener ese discernimiento de espíritu. Que podamos estar en comunión permanentemente con el Señor. Y nuestro oído atento a su voz.
a su orientación, a su disciplina, a su corrección. A veces cuando oramos a Dios, nosotros siempre estamos esperando un sí de Dios, ¿no es verdad? Pero no estamos preparados para recibir un no de Dios. Así como Dios nos dice sí, también nos dice no. Pero nosotros oramos y ya damos por sentado de que Dios dijo que sí. Y vamos porque estoy sintiendo de Dios. Debemos dejar de sentir y pasar a ser obedientes al Señor. A tener discernimiento. Nuestros sentimientos nos engañan. Y vaya si nos engañan. Me eres piedra de tropiezo, dijo el Señor. Satanás, apártate de mí. Pedro, que el gran hombre, que de un momento a otro abrió una brecha. Que nosotros no vengamos a hacer lo mismo. Vamos a orar. Padre mío y Señor mío, en esta noche, Señor, te agradezco, Padre, por más esta semana, Señor, que estamos llegando a su fin. Dios mío, quiero orar por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están, Señor, en Montevideo, que están en Solimar, que están, Señor, en Tacuarembó, en Artigas, aquí en la ciudad de Cacequí. Dios mío, que tú los vengas a bendecir, Señor, de una manera extraordinaria. Que tú lo vengas a guardar, Señor. Dios mío, que en esta noche también podamos hacer un autoexamen en nuestra vida espiritual y que podamos cerrar brechas. Señor, que podamos, Señor eterno, estar realmente en tu presencia y que tu Espíritu Santo venga a direccionar nuestros pasos. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, mi vida está escondida en Cristo y Cristo está escondida en mí. Que podamos caminar lado a lado con el Señor. Que en el momento que parecería que vamos a hundirnos, podamos clamar a Él y que Él nos tome de nuestra mano derecha y nos lleve a puerto seguro. Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos que están conectados con nosotros, Padre, y que no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Danos, oh Dios, esta noche una noche de descanso, un final de semana, Señor, de gloria, que podamos ver tu gloria sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas, sobre el pueblo, Señor, que se va a reunir el domingo, que tu gloria venga a ser manifiesta sobre sus vidas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Amén, mis amados y queridos hermanos. Hoy estoy tomando un tecito de manzanilla, como siempre digo, no sé para qué es, pero hace bien. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 1 de septiembre, a las 7 de la mañana, con la Biblia, el mate y el amanecer. Y luego a las 20:30 horas estaremos aquí nuevamente continuando con la vida del apóstol Pedro. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas desde ahora y para siempre. Amén.